que hubiera entrado a provocar el homicidio, si fuera un homicidio, tiene que haber sido una persona de conocimiento del doctor Lema. Creemos que la investigación precisa del hecho, la investigación completa del hecho, esa es el mejor mecanismo de defensa que tiene nuestro cliente. Se apela, ¿sí?, para seguir, para que en realidad el tema sea un tema, digamos, que pone bajo sospecha la muerte de un fiscal, que somos tan estúpidos que había denunciado a la presidenta y que aparece muerto. Comienzan a aparecer otras cosas que no se hablaban en este momento. El actual Arroyo Salgado dice que la muerte hubiera sido provocada 36 horas antes de la autopsia. Digamos que fue la hora entre las 16 y las 20, es la hora en que estaba Lagomarsino en el departamento. Nosotros por ahora, lamentablemente, tenemos que dar mucha más credibilidad a un horario distinto del que en principio, según las opiniones, le comprometería a nuestro cliente. Lo que hizo Conchita no me parece mal, no desde el punto de vista jurídico, sino no me parece mal desde el punto de vista procesal. Ahora, jurídicamente, yo comparto más, sobre todo leyendo los fundamentos de Conchita, comparto más con el doctor Raseca. Con la sensación de seguir viendo cómo se utilizan las víctimas, cómo se utilizan las causas, como los atentados, para dirimir cuestiones políticas. Fue condenado por robo triplemente calificado, fue condenado por robo agravado por uso de arma, agravado por su condición de agente de seguridad y de inteligencia, tal como leyó el tribunal en la sentencia. Anoche yo les decía en el comienzo de Tercera Posición que la irrupción en escena de esta mujer, de Sandra Arroyo Salgado, iba a cambiar todo el sistema de alianzas, que por supuesto no son alianzas explícitas, sino de conveniencias que ronda la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, y así fue. Sandra Arroyo Salgado había ido apareciendo de a poco. ¿Sí? Había tomado el prestigio de ser la que lideró la marcha del 18F, siempre insistiendo en que a su exmarido no se había suicidado, que lo habían matado. Ayer presentó sus cartas, presentó las famosas 100 páginas de la pericia, y con esas páginas obligó a que un rato después la fiscal Fein tuviera que salir a contestar en una improvisada conferencia de prensa. Pero al día siguiente se vio que las pericias presentadas por Arroyo Salgado provocaron un reacomodamiento en el gobierno y en los abogados de Lagomarsino. Claro, porque uno de los puntos de la pericia de Arroyo Salgado dice: hay que ubicar la data de muerte 36 horas antes de la autopsia, y eso cae justo, más o menos, en el horario en el cual estaba Lagomarsino en zona. O sea, el hombre que le había llevado el arma, un hombre que había tenido acceso al fiscal Alberto Nisman, quedaba ubicado en la escena de muerte. Entonces, ¿qué pasó? Hoy, fíjense, Aníbal Fernández, que siempre iba contra Lagomarsino, volvió a ir contra Lagomarsino. Y Rusconi, el abogado de Lagomarsino que iba contra el gobierno, hoy fue contra Arroyo Salgado diciendo: no, nosotros estamos con la fiscal Fein, porque hasta ahora la fiscal Fein no va contra Lagomarsino, no está diciendo nada contra él. Entonces, como en una especie de calecita, se reacomodó todo, y ahora Rusconi defiende lo que decía Fein, cuando antes lo criticaba. ¿Por qué? Porque Arroyo Salgado puso en escena algo que lo puede llevar a él, a Lagomarsino, otra vez a la escena del crimen. Pero fíjense qué interesante. ¿Cuál es la defensa principal que dijo hoy el abogado de Lagomarsino? Dijo: no. Hay indicios de que Nisman abrió su computadora y leyó los diarios a las 8 de la mañana. Pero también hay indicios de que no levantó los diarios. Y Lagomarsino seguramente podía manejar de manera remota la computadora de Nisman. O sea que todo queda siempre en un lugar de verdades a medias. Aparece algo, inmediatamente se refuta. Aparece algo, inmediatamente aparece la duda. Lo que menos hay son certezas contundentes. Las pocas que había juntado Fein las refutó Arroyo Salgado a su manera, y ahora, hoy se conoció que Fein le pidió a la jueza Fabiana Palmaghini, que es la que instruye en definitiva la causa, que
ella decida cómo se va a hacer la convención, la junta de peritos, para exponer sus argumentos a favor y en contra de cada una de las dudas que planteó Arroyo Salgado. Ahí está colocada la cuestión. Hay otros frentes de batalla en todo este entramado. Uno de ellos, por supuesto, como siempre, está en los tribunales federales. Ahora los misiles entre los tribunales federales y el gobierno pasan por el fiscal Germán Moldes. Yo les voy a contar más adelante. El fiscal Germán Moldes tiene una serie de indicios previos que han ido contra el gobierno. Y qué casualidad, esta semana su hijo, que estaba ternado para ser juez federal de Campana, perdió, no será nombrado juez federal de Campana, irá otro candidato, pero bueno, quiero decir, se está jugando muy fuerte. Hubo una recusación del diputado Andrés Larroque, justamente uno de los mencionados en la denuncia de Nisman como parte de aquel complot para zafar a los iraníes. Larroque pidió recusar a Moldes. ¿Por qué? Porque el gobierno teme que lo que había logrado con el fallo del juez Rafecas vuelva para atrás. La Cámara, que es la misma Cámara, atención, que ya había declarado la inconstitucionalidad del memorándum de Argentina con Irán, es la que va a definir si se continúa o no con la investigación del fiscal Nisman, con la teoría Nisman de que había un complot para hacer zafar a los iraníes y que esto llevaba derecho a la presidenta. Esa Cámara obviamente va a estar muy cautelosa, va a escuchar a unos y otros y después decidirá. Pero lo que apunta el gobierno es apartar al fiscal Moldes. Respecto de la unidad fiscal AMIA, claro, porque todavía sigue existiendo esa unidad fiscal. Ustedes recuerdan que la procuradora Gil Carbó designó a 3 fiscales al nombre de esa fiscalía, y lo que se ve ya es que ya dejaron la hipótesis Nisman de investigar un complot en cabeza del gobierno. Volvieron a las fuentes, hoy recibieron, con algo de lógica, a los familiares de la víctima del atentado contra la AMIA y dijeron que se van a concentrar en la búsqueda de los culpables o en intentar llegar a algún tipo de verdad respecto de los culpables del atentado contra la AMIA, por lo menos de los locales, y también intentar llegar a algún grado de verdad, acompañar el famoso juicio por encubrimiento que va a llevar a Menem y sus muchachos a tribunales federales con una posibilidad cierta de que varios terminen presos. Después vamos al mundo de la política. En el mundo de la política hoy fue día de bajada de candidatura, no bajada de bandera, sino bajada de candidatura. Se bajó Hermes Wiener del socialismo y propone Margarita Stolbizer para que no se rompa el espacio de lo que queda, los restos de UNEN. Se bajó también Diego Santilli porque, claro, la pelea va a ser entre Rodríguez Larreta y Michetti en la ciudad de Buenos Aires, y Santilli decidió bajarse. Y último tema para estar no sé si inquietos, preocupados, devaluó Brasil. ¿Qué va a pasar con el dólar en Argentina? De todo esto vamos a hablar esta noche en Tercera Posición. Nisman no sufrió un accidente, Nisman no se suicidó, a Nisman lo mataron. Lógicamente que el suicidio que se pretende comprobar no podrá ser acreditado por la simple razón de que Alberto Nisman no se suicidó. Porque la Fiscalía hoy no tiene claro, por los peritos oficiales en la causa y por las demás pruebas que hay en la causa, que podamos hablar hoy de un homicidio. La pericia toxicológica demostró la presencia de cafeína en cantidades no determinables y alcohol en contenido gástrico compatible con una mínima ingesta de bebida alcohólica o con la fermentación natural de alimentos ingeridos. No se demostró la presencia de alcohol en pulpe, vísceras, sangre u orina. Sí había en el toxicológico por los médicos oficiales del cuerpo médico, había alcohol en el contenido del estómago, no en sangre, no había sangre, 1,73 en contenido de estómago, lo que significa una ínfima cantidad, ínfima. La agonía es incompatible con la aparición de este signo. Y Nisman tuvo agonía que está objetivamente demostrada por la copiosa hemorragia externa que se aprecia en la iconografía y la videofilmación. No puede haber espasmo cadavérico si hubo agonía, y la agonía está demostrada por el importante torrente de hemorragia presente en la escena
en que fue hallado el cuerpo sin vida de Nisman. Este es un tema netamente técnico de disidencias de peritos. Técnico de disidencias de peritos. No se hizo saber a los familiares presentes en el lugar del hecho al momento del hallazgo sin vida del doctor Alberto Nisman que tenían el derecho a participar de la autopsia con la intervención de peritos de parte. Ella podía haber pedido en cualquier momento, mientras estuvo el cuerpo en la morgue, una autopsia, una nueva autopsia, todo es reproducible. Estaba en ella hacerlo, no, yo no voy a opinar, son derechos de las partes. Como dijo la fiscal Fein, lo que se viene es un debate de peritos y va a haber discusiones entre pesos pesados. De un lado está Osvaldo Raffo, un hombre que tiene mucha trayectoria y es maestro de otros peritos, y del otro lado están los peritos de la propia Corte Suprema. En ese debate, Rubén Martín, perito balístico judicial, ¿cómo te colocas? Buenas noches. En función de las cosas que se van conociendo. Todo indica... Tratando de no ser hinchada. No, todo indica prima facie de que esto se trata de un homicidio. Esencialmente Si tuviera que apostar, si vamos... No, apuesto, esto es un homicidio. Sí. Esto es un homicidio. En primer lugar vamos a hablar de los datos científicos técnicos. La ausencia de los elementos constitutivos del fulminante, que es el iniciador del disparo, plomo, bario y antimonio. La ausencia, aún en el testeo de barrido electrónico, es excluyente, saca en forma categórica al sujeto como tirador. De hecho, vamos a poner Primero que hicieron una segunda pericia. Y la segunda pericia le volvió a dar... lo que hicieron es un segundo estudio sobre el mismo análisis, sobre el mismo elemento. Dicho de otra forma, no se realizó una contraprueba, misma arma, mismo cartucho, mismo salón, una mano próxima en tamaño para que asemejarse lo más posible al caso convocante. Todo lo contrario, sobre la misma muestra lo que se hace es 2 chequeos en 2 lugares distintos y los dos dio negativo. En el famoso aparato de Salta, que era tecnología superior, no se reprodujo el disparo para ver si... La gran diferencia entre el elemento que encuentra creo que Gendarmería en Provincia de Buenos Aires y el de Salta es que uno tiene capacidad de llevar el escaneo en forma automática, es decir, ¿se reprodujo el disparo del arma en la mano? No, lo que se envió es la misma muestra que se tomó de la mano del fiscal asesinado. Pues nótese que digo fiscal asesinado. La ausencia de tal elemento, de los elementos constitutivos. A ver, para dar un caso, para dejarlo clarísimo, un coche es perseguido y tiene un enfrentamiento, un tiroteo con otra persona, con personal policial. Otro coche similar es interceptado y encuentra a una persona de iguales características al primer auto mencionado. Encuentran dentro de los ocupantes uno que porta un arma. Lo primero que se hace es el ensayo a ver si alguno disparó, porque aparentemente el auto es el mismo. En el caso de que la muestra tomada diera negativa, es exculpatorio, se lo podrá acusar de portación ilegal de arma o tenencia de arma de guerra, pero nunca lo van a imputar de resistencia a la autoridad, agresión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en un caso es exculpatorio del tirador y en el otro no. ¿Cómo es? Cuando vos lo decís así de una manera tan contundente... Es categórico. O sea, vos decís que ahí está la clave. La única forma de que no porque escuché a otros colegas decir que existen probabilidades, porque, a ver, la diferencia entre una munición calibre 44 Magnum y una 22 es la cantidad de los elementos constitutivos. Algunos tienen que exacto. Estamos hablando de un equipo que chequea y detecta estructura atómica. Pero no entiendo cómo no se repitió la pericia con una mano. Lo que no entiendo es por qué no se repitió la pericia con una mano y un cuerpo parecido, es decir, con un maniquí, ensayando la masa encefálica con una esponja embebida en determinada cantidad de tinta color rojo y enmarcada en huesos de carnero, que es como se ensaya. Pero, a ver, yo te digo, eso... Para ver las salpicaduras del espejo. Sí, pero eso es una característica del fuero de acá, de Capital, que muchas veces, o sea, es una falta de recursos, falta de... A ver, manía de trabajo... quiero dejar en claro lo siguiente. Habiendo una muerte... ¿Qué muerte? Olvidémonos de la categoría. Esto es un agravio institucional, lo que lo hace mucho más contundente y mucho más serio. Pero una vida es una vida, o sea un homeless o un fiscal de la nación,
Es una vida y hay que investigarla. Eso es lo que exige la ley, si no hay que dedicarse a otra cosa. ¿Y cómo podría haberse hecho esto? Si fue un homicidio, ¿cómo podría haberse hecho que alguien dispare y aparezca esa situación, esa escena de crimen? La única forma en que no aparezca rastro del disparo en la mano del fiscal es que él no efectúa el disparo. La posición, el ángulo de tiro, el gesto de disparo, nada encaja. A ver, todo el mundo sabía que tenemos un fallecido y ninguno había abierto la puerta, pero que eso nos tragamos. Nadie le tomó el pulso, ahora todo se mira y nadie entró. ¿Y cómo sabían que estaba muerto? Y si estaba agonizando, una bala 22 y con semejante charco de sangre puede estar entre 4 y 6 horas. Hay casos en donde estuvieron días. Algunos casos fueron bastante famosos. O sea que tuvo una muerte horrible. Con 2 disparos de calibre, del mismo calibre. Tuvo una muerte horrible. Ahí están los hijos seguro mirando y no... Sí, no, linda no fue. No hay ninguna muerte linda, pero con un tiro en la cabeza no, de seguro no. Incluso con convulsiones previas. Se ubica otra vez en la escena del crimen, según lo que dijo Arroyo Salgado, a Lagomarsino. ¿Vos pensás que habría que volver a revisar lo que dijo Lagomarsino? Porque él es el de la teoría de me pidió el arma prestada. Es su palabra contra la ley. A ver, olvidémonos de que se trata de un fiscal, para despejar toda discusión de ámbito político de esto, porque cuando uno se quiere ensuciar una causa, le mete la política en medio y ya la tiene sucia, la tiene complicada. Saquemos que es un fiscal. ¿Alguien puede creer, alguien que es tenedor legítimo de arma de fuego, puede creer esta historia? No la puede creer nunca. Porque es más, este caso, si hubiese sido yo el tenedor del arma, que le presté un arma a un tercero, estoy adentro guardado, hablándolo en el más claro español. Claro, pero al muchacho lo ayuda el physique du rol, digamos. No, pero yo creo que en realidad hay todo un andamiaje que lo está ayudando. Y es más, que se esté a casi 60 días del asesinato de este hombre, una muerte dudosa, cuando tácitamente tendríamos que haber empezado el peor caso. ¿Cuál es el más adverso? Homicidio. Empecemos por homicidio, descartemos lo demás. Empiezo por lo peor y si demuestro que no es lo peor, bueno, sigo con las demás instancias. Vemos que dijo Aníbal Fernández hoy cuando habló de los resultados de las pericias que presentó Arroyo Salgado. Lo primero que se vio en los medios es las contradicciones que aparecían entre una cosa y otra. Y yo lo primero que vi es las coincidencias, o por lo menos la coincidencia. Quedamos en claro entonces que tanto para los peritos oficiales como para los peritos de parte, la pistola que Lagomarsino le entregara al doctor Nisman es la que provocó la muerte. La primera cosa que tenemos que poner de acuerdo, eso ya es un tema que no se discute más, ya lo tenemos todos todo de acuerdo. Comienzan a aparecer otras cosas que no se hablaban en este momento. El actor Arroyo Salgado dice que la muerte hubiera sido provocada 36 horas antes de la autopsia. La autopsia comenzó el lunes a las 8 de la mañana, 36 horas antes serían las 20 horas del día sábado, más 4 menos 4, dice. Más 4 no puede ser, sabemos, porque a las 22 horas más o menos, es decir, 2 horas después del horario establecido, llegó el médico de Suizmédica, el doctor Carreras, y ya estaba el prefecto Aranda, que es el que responsable de la seguridad de la zona. Pareciera eso que no es, puede ser menos 4. Entonces digamos que fue la hora entre las 16 y las 20, es la hora en que estaba Lagomarsino en el departamento. Con lo cual la defensa de Lagomarsino debe estar sumamente preocupada por lo que acaba de decir la doctora Arroyo Salgado. ¿Al gobierno le conviene que sea Lagomarsino? Esto ya es darle una orientación política para lo cual yo no estoy calificado. Yo estoy calificado esencialmente para ver una escena de crimen, detectar los indicios, llevarlos a convertir a prueba, materializarlos de alguna forma. En realidad yo creo que en esta historia esto es una opinión personal extraprofesional y esto no le convino a nadie. Esto fue llevar a un extremo, tensionar la soga más allá de lo posible. ¿Se acuerdan? La clave está en la bala. La clave está en la bala y en el arma. A partir de ahí se cae todo el relato de suicidio. Es más, si ustedes hacen, si Graña, usted hace memoria, lo primero, en el primer ensayo por microscopía de barrido, que hace en el primer ensayo, la fiscal Fein sale por televisión diciendo textualmente, yo no lo podría creer, diciendo textualmente, desgraciadamente el ensayo dio negativo. Desgraciadamente. Por Dios, eso ya de movida, ya en ese momento la causa tendría que haber sido apartada de las manos de la señora. Porque ya hay animadversión, no hay intencionalidad de continuar la investigación. Si a eso se le suma la cantidad de horas, una zona liberada, un calibre 22,
una personalidad, el análisis de la personalidad, no estoy calificado, no soy psicólogo, pero quien lo haya visto en la entrevista que dio días antes de su homicidio, de su asesinato, es claro de que no es un hombre que está atravesando una depresión. Sin embargo, hasta ahora los indicios que aparecen en el expediente son todos de suicidio. A ver, funcionalidad de hacer que esta copa sea un vaso. Y usted va a hacer y la vas a agarrar de acá para allá. Ahora me gustaría saber, con un forense legendario como es Raffo, cómo se las van a ingeniar. Bueno, pero el otro el jefe de la Pero Graña, olvídelo, al que está ahí seguro le enseñó Raffo. Aparte, no hay forma de cambiar las vivideces. No hay forma. Si Raffo dijo hay un cambio de posición del cadáver, olvídelo, la tiene. Todos aprendimos de él. Directa o indirectamente. Quiero sumar a la conversación a Daniel Navarro, perito psicólogo. Buenas noches, ¿cómo te va? Soy psiquiatra forense. Bueno. En medicina no existen los dioses, o sea que sea Raffo, sea Navarro, sea cualquiera, todos nos podemos equivocar como somos seres humanos. Esto de adjudicar una verdad a un sujeto, ya de entrada, la vida nos dice que no es así, nadie tiene la verdad. Con respecto a lo psiquiátrico, que es lo que me compete, yo diciendo con usted con respecto a que no había causales para suicidarse, una persona que va a dar el salto de su vida, un fiscal que es más alto que acusar a la presidenta de la nación y ve que el destino que va a tener esa acusación va a ser el que conocimos hace unos días, que fue desestimada por completo, cuando parece ser... Pero que ahí eso tengo una mirada más escéptica. A mí me parece que en la Argentina todo el mundo encuentra excusas para cualquier cosa, incluso por supuesto para sus propios fracasos. Supongamos que él sintiera que iba camino al fracaso, que le iban a llenar la cara de dedo en el Congreso. Sí, ¿Se suicidaría alguien por eso? Bueno, hay que, digamos, por eso se pide una autopsia psicológica para analizar también el contexto, digamos, para analizar la cuestión de una manera científica, porque digamos, estamos opinando todo de un partido que no vimos, no participamos de la autopsia, no tenemos el informe de la autopsia. Yo no puedo decir Raffo no se equivocó porque yo no leí el informe de Raffo. Pero ahí me parece que si hubiera algo contundente, la propia fiscalía, el propio gobierno lo hubiera puesto en circulación para que el debate termine. Raffo también fue el que dijo que Timerman no fue torturado, digamos, eso era una cuestión que también hay que recordar. Pero eso cuando entra en la política no cambia. No, porque también los gatos cambian de color. Digamos que también a las personas, digamos, ubiquémonos en un contexto. Raffo nos dio, sí, es una persona de 80 años que ha formado muchos, fue médico de la policía de Buenos Aires y fue médico del cuerpo médico forense. Tenemos un juez en la Suprema Corte con más de 90, le recuerdo. Sí, bueno, lamentablemente. No necesariamente lamentablemente, es un hombre que sabe mucho. Bueno, para mí lamentablemente. Eso después... Bueno, volvamos porque la Constitución dice que no debería estar. Al eje de la cuestión. Lo que pasa es que, y yo por ahora me atengo más al expediente, pero quiero decir, entre un indicio como el de la bala, interpretado desde este punto de vista, y un indicio me parece un poco más laxo, como es la interpretación de un estado de ánimo, sí, no, bala mata estado de ánimo. A eso sumamos la autopsia, que ahora viene Raffo a decir que la autopsia, a dar otra visión de la autopsia, nos viene a correr la hora de muerte. Entonces, como bien decía recién Aníbal Fernández, lo ubicaría a Logo Marcillo, con lo cual comparto, en el centro de la escena. No sé por qué todavía no está detenido, porque digamos, si fuera cualquiera de nosotros ya estaría detenido. Una persona que estuvo en el lugar. Eso es verdad. Yo creo que es por la cara, por cara de bueno, portación de rostro. No creo. No sé. No, yo creo que es portación de rostro. El sistema judicial no funciona por portación de rostro. No funciona por portación de rostro. Hay un arma involucrada. A ver, yo creo, hay delitos mayores y delitos menores. Es más fácil los menores siempre. No, pero acá hay más. Para la fiscal hubiese sido incluso más sencillo preventivamente detener a Lago Marcino, esencialmente para protegerlo. Sí, claro. Es un partícipe necesario. El arma, a ver. Si él hubiera sido el que lo mató, ya alguien lo estaría matando. Si es parte de un complot. Solamente para echar por tierra, discúlpeme lo dicho por usted, y no soy perito psiquiatra, no necesariamente tenemos que pensar igual, pero yo no he visto nunca un seguimiento de una persona que baja en el aeropuerto de Ezeiza como el seguimiento que se le hizo face to face al fiscal cuando bajó. Por favor, o sea, aparte de todo el seguimiento,
viene la denuncia. Después de la denuncia, después del fallecimiento, de la muerte del fiscal, aparece en la zona más segura de la capital federal una mujer que todavía nadie puede identificar, calcinada. ¿Tienen idea cuánto tiempo tuvo que estar ardiendo para estar calcinada? Y por lo menos unos 40 minutos. Pero, a ver, calcule lo que demora un horno crematorio, más o menos 10 minutos, al aire libre, a la intemperie, multiplíquelo por 10 si no hay viento, si no hay acción de viento, que aumente la temperatura del incendio. Pero supongamos, vamos a seguir su línea de razonamiento. ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo lo mataron? ¿Cómo lo podrían haber matado? De movida, mi hipótesis, a ver, primero había una inteligencia previa, no cabe duda. Se sabía qué cámara funcionaba, qué cámara no funcionaba. Adentro del EPARC. Adentro del EPARC. En segundo lugar, no creo en la intervención de una sola persona. No creo en la intervención de una sola persona, pero no porque lo tengan que reducir. Yo creo que en realidad al fiscal lo madrugaron. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy sencillo, Graña. Vamos a suponer que sea el... ¿Puede entrar Lago Marcino con alguien? No, lo que yo creo en realidad, lo que yo sospecho, es lo que le ocurre a mucha gente cuando falsos uniformados lo paran y se entregan fácilmente. Dicen, es un policía. Y sacan el arma y le dicen, bájate el auto que es mío ahora. Estamos. Una persona disfrazada o uniformada, con el mismo uniforme que tiene la empresa de seguridad del edificio en donde vivía el fiscal malogrado, le toca el timbre a determinada hora de la mañana, de seguro que esté medio entredormido. Recuerden que lo encuentran en ropa interior y remera. Explíqueme, usted que es un perito psiquiatra, un hedonista que se fijaba qué camisa, qué corbata y qué traje tenía puesto, si se va a matar en calzoncillo y una remera con un tiro en la cabeza. No encaja, no encastra. Bueno, al menos para mí. La depresión puede lograr un... Pero habría indicios de una depresión previa, pero sí, claro. Habría indicios. No, yo creo que una persona como dejaría un mensaje su vínculo con sus hijas. A ver, vamos a ver, dejaría un mensaje suicida. Bueno, hubiera sido... Una persona tan... Hubiera sido, digamos... Lo esperado, tan fuerte. Hubiera sido bueno que deje un mensaje suicida, no estaríamos debatiendo todas estas cuestiones para tratar de desentrañar esto, que la justicia está en una búsqueda, ¿verdad? Digamos, nosotros podemos opinar, pero hay un proceso judicial que está en marcha. Es decir, que adelantarnos a lo que pasó me parece como que... Lo que pasa es que la demora trae... Sí, tiempo que pasa demora, trae más duda, ¿no? Es que los tiempos que pasa, la verdad que hace los tiempos judiciales son estos, inclusive esta causa me parece que avanza mucho más rápido que otra, ¿no? Digamos, a la trascendencia que tiene. Pero yo creo que Nisman tenía cualidades como para suicidarse. Esta cuestión de, como vos lo definiste de nudista, yo diría los psiquiatras son una personalidad narcisista, un ego elevado, pero también el narcisista tiene una gran dificultad para soportar el fracaso. Digamos, si él se veía venir el fracaso, más allá de las otras connotaciones que habría que ver qué lo impulsó a, como dice Zaffaroni, qué lo impulsó a este muchacho a presentar esa demanda totalmente carente de lógica, según el juez Rafecas y según otros juristas destacados, entre ellos Zaffaroni, digamos. ¿Cómo un fiscal con más de 25 años en la justicia presenta una demanda, una denuncia con tan pocos elementos, con tan poca prueba? ¿Qué pasó? ¿Le prometieron pruebas y no se la dieron? Hay otras connotaciones que, bueno, que son de difícil... Pero quiero volver a lo que vos decías. Es una buena hipótesis. Se presenta alguien disfrazado de... pero hay algo... Pero tiene que reducir. No, porque lo madro... Le abre la puerta, le toca el timbre el personal uniformado. Hay un problema, señor. Abre la puerta. Lo agarró, le puso el arma en la cabeza. Entra. Y el otro se entregó. Y ya sabía que estaba el otro arma. A ver, no me entiende. En la pistola, Lago Marcino jamás se la dejó a él. Estamos hablando de la opinión, de la declaración de un imputado, de alguien que ya cometió un hecho irregular. ¿Cómo lo voy a tomar como un hecho cierto? ¿Qué pasa si el arma se la dio a un tercero? Acá lo que ocurrió es que en realidad el que haya montado la escena no la terminó de dibujar, la llega a dibujar bien. Y esto no se resuelve más. Esto es Harry Oswald y Kennedy. Y en cualquier momento arman la comisión Warren. Sí, o matar al asesino. Yo creo, en realidad, Lee Harvey Oswald es este muchacho que en cualquier momento, si es válido lo que yo estoy diciendo, en cualquier momento
ya están avisando que padece de una terrible depresión, está angustiado porque le prestó el arma, en cualquier momento lo limpian. Y donde muere Lago Marcino se acabó, esto no se descubre más. Porque es el nexo. Claro, es el nexo enlace físico entre el operativo, que dirigió la operación, quién la ordenó y quién la llevó a pero cabo. hasta ahora no se probó ningún vínculo de Lago Marcino con una estructura de inteligencia mafiosa. A ver, hay que ser muy inocente si la gente cree, es una suerte que yo pueda decir esto ya públicamente, es una suerte que la gente crea que los agentes de inteligencia entran a las bases. Los verdaderos agentes de inteligencia, la CIA los llama NOC, ¿sí? No Official Commission, comisión no oficial. Son todos los informantes que tiene dando vuelta por la calle. Esos son los verdaderos agentes de inteligencia. Nosotros somos armadores, somos analistas. ¿Y por qué se involucraría, se inmolaría en semejante operación? Razón de Estado. ¿Qué pasa si Nisman tiene la solución en una de sus grabaciones? ¿Qué pasa si Nisman... A ver, hay que ser muy infantil para creer que una persona con 25 años de oficio dentro del derecho va a armar una denuncia sin sustento. La van a armar con indicios. De hecho, la última declaración que yo le escuché al fiscal fue que estaba esperando que levantaran secreto de Estado para ir tranquilo al Congreso. Porque otro de los problemas que tenemos, recordemos el caso Vélez, la pesadilla que se puede atravesar cuando uno viola una ley orgánica. Uno pasa de ser acusador a tener que enfrentar a la ley. Esa es la triste realidad. Vemos que dijo hoy, a manera de defensa, Maximiliano Rusconi, justamente el abogado de Lago Marcino. Todos sabemos que el día domingo a las 8 de la mañana alguien accedió, suponemos por las características del acceso que debe ser el propio fiscal Nisman, accedió a las páginas web de los diarios, de los periódicos de su interés, revisó las noticias, accedió a su casilla de mail y por el tipo de búsqueda, según lo informan los técnicos, es un tipo de búsqueda compatible con las características funcionales del doctor Nisman. Esto sumado a las pericias que se desarrollaron en la escena del lugar, con contacto, con análisis directo del cuerpo del doctor Nisman, hacen que nosotros por ahora lamentablemente tenemos que dar mucha más credibilidad a un horario distinto del que en principio, según las opiniones, le comprometería a nuestro cliente. Una pregunta para hacerse ahora: ¿cuál es el último indicio de vida certero que hubo de Nisman? ¿Cuál es el último indicio de vida externo que hubo, por lo menos? Porque ahí Rusconi dice, abrió la computadora y navegó a las 8 de la mañana. Habría que pedir... ¿Será porque ahí sí? Lago Marcino la podría haber dibujado. Si cualquier perito informático tiene acceso remoto a una máquina. Sin necesidad de ser perito informático, cualquier técnico en sistema sabe positivamente habilitar un remote access y tener control absoluto. Él seguramente la tenía. Lo que pasa es que hay que pedir información al ISP, es decir, al Internet Service Provider, que va a dar la información del tráfico entre qué IP y qué IP se realizó el tráfico. Recordad que cuando hay un acceso remoto hay una comunicación entre este punto y este punto y este punto y el otro, en donde está emulando la presencia de la persona, pero hay doble tráfico. O sea que en realidad por eso cuando uno hace el acceso remoto de estación a estación, los movimientos de pantalla, el scroll de la pantalla es mucho menor. Pero acá lo que es insólito es que muchas medidas que tienen que surgir al mismo tiempo se dilatan en el tiempo. Entonces, a medida que se dilata el tiempo, la verdad se está escapando. Bueno, una de las críticas que nosotros le hacíamos en los primeros días a la investigación de Fein era: ¿por qué tardaban tanto en ir a buscar las cámaras, por ejemplo? Tardaron 4 días en ir a buscar las cámaras. El Luminol, el Graña. No me puede decir que no tienen luces ultravioletas la Policía Federal, vayan a comprarlas. Esto es una vergüenza, no se murió un perro, se murió un fiscal de la Nación. Pero dijeron que hubiera utilizado un equipo súper sofisticado de prefectura. Pero no, a ver, la verdad que se fue transmitida, yo no tengo acceso al expediente al igual que usted, al igual que todo el mundo, pero la verdad que fue transmitida es que ellos no tenían los elementos necesarios para llevar adelante la investigación. Cualquier perito que haya entrado en una escena de un homicidio, de un suicidio, una muerte dudosa, lo primero que hace es resguardar la zona. Eso fue una fiesta. No tiene que haber más de 4 personas. No más de 4. Bueno, pero también la verdad es que los testigos que dijeron que era por lo menos una fiesta, después se desdijeron y no podían probar nada. A ver,
de movida lo que no dijeron los testigos. Tenemos un ministro de seguridad que no sé qué estaba haciendo, que sube a la escena de la muerte del fiscal. Lo acusaron y ya cerraron la causa. Hay una acusación formal y dijeron no hay delito ahí. A ver, ¿cuántas causas hay cerradas en la Argentina y otras causas que están durmiendo el sueño de los justos en la Suprema Corte de Justicia esperando una resolución? Lourdes y Natale, por ejemplo, hacemos memoria. Cerraron como suicidio. La misma jueza. Creo que la misma jueza, pero que hasta donde tengo entendido, sé que fue apelada, se pidió un recurso de apelación a la Suprema Corte. Lo que yo sé de la abogada que atendía el caso. Una mujer que sufría de vértigo que terminó saltando por la ventana. Y cayó a una distancia inexplicable. Que encima la pericia no se quería llevar adelante. Pero ¿cómo si es un elemento de prueba? Estamos todos locos, pero es una cosa obvia. Si usted no me está dejando... Pero eso en un caso que fue un caso de repercusión, pero cuya repercusión había bajado. Yo lo que no logro entender es que no se hayan agotado y no se hayan hecho rápidamente todo lo que se tiene que investigar en este caso. Razón de Estado. Pero así. Lo único que lo explica. Lo único que lo explica. Lo único que lo explica. Cuando hablo de razón de Estado, hablo no de este gobierno, hablo de razón de Estado, de que en realidad los involucrados en este hecho, si esto salía a la luz, si la información que el fiscal tiene salía a la luz, probablemente estuviesen comprometidos todas las presidencias desde el día del atentado. Estamos hablando de una cosa muy grave. Estamos hablando de que estamos tomando... Pero Nisman no trabajaba solo, trabajaba con los muchachos de la CIDE que habían caído en desgracia antes, trabajaba con 60 personas alrededor, y ninguno de ellos pudo presentar nada que realmente lastimara al gobierno, porque no, todo lo que es Lijo se llevó, Lijo es el mismo que tiene procesado vudú, se llevó todos los documentos, y de eso no apareció nada que fuera el ancho de espada y que bueno, vamos a olvidémonos, Brian, que usted es periodista, vamos a pensar que usted está en una zona de alto riesgo. Usted la información más clasificada que tendría, ¿dónde la tendría? ¿La tendría en su lugar de trabajo o escondida en otro sitio? Ahora el tema es que quien sabía dónde estaba la información ya no está. Y quien sabía dónde la información es el mismo que le dio la pistola. Y que en realidad, si esto es realmente una operación de inteligencia, nunca vamos a saber, porque va a haber enlace del enlace del enlace del enlace, nunca vamos a saber a ciencia cierta quién dio la orden. De algo podemos estar seguros. No, a ver, hasta el día de la fecha en Argentina nunca se había asesinado a un fiscal de la nación. Hasta el día de la fecha los únicos en el mundo que mataban fiscales y jueces son el narcotráfico, ¿sí? Y la mafia siciliana, que han llegado a volar autopistas enteras para matar a un juez. Pero nunca un encubrimiento de un Estado había ocasionado la muerte de un fiscal o de un juez. Esto no hay otra explicación. Yo te lo hago más inclinado por la hipótesis de un suicidio por una cuestión emocional. Sí, a mí me sorprende un poco que se hable de asesinato cuando está en plena investigación, por la resonancia social que tienen estas palabras. Si uno dice lo que acabo de escuchar, han asesinado a un fiscal de la nación, la gente se alarma, se exaspera, entonces me parece que no es bueno aventurar hipótesis de esta característica cuando hay un proceso judicial. No estoy aventurando una hipótesis, discúlpeme. Bueno, es hipótesis. No es mi hipótesis, no hay deflagración, no hay resto de plomo, vario y antimonio a la mano. No es una hipótesis. Dejémonos hay gente que participó de la pericia y que dice otra cosa. No, discúlpeme, los dos resultados obtenidos... No, discúlpeme, los dos resultados obtenidos por microscopía de barrido electrónico arrojaron ser negativos para plomo, bario y antimonios. Material iniciador en todos los fulminantes existentes de todas las armas de fuego. Sí, también dijeron que no era obligatorio que esté presente. La única, y eso se lo debo a muchos colegas que han dicho que el calibre 22 no deja suficientes rastros. Les aclaro que el calibre 22 deja los mismos rastros que un 44, varía la cantidad y la densidad. Dado que el disparo fue ocasionado dentro de un lugar confinado, las probabilidades de una corriente alta de viento que alejen el material gaseoso, pues es una descompresión violenta al abrirse la recámara, las probabilidades son remotas. Por eso cuando hacen el ensayo, quieren hacer el ensayo, sí, pero háganlo de nuevo en el baño, en el mismo baño. Porque de paso hubiésemos chequeado la sonoridad del disparo. Si esto es tan contundente, no, pero son ¿por qué no va para otro? O sea, si esto es tan contundente, indiscutible, ¿por qué no se cae de Maduro? Dígame por qué no hicieron el nuevo ensayo, ¿por qué no lo repitieron? Yo pensé que lo habían hecho. No está hecho, si no ya lo hubiesen dicho.
No, yo creo que hay que hablar con más tranquilidad, sin tanto apasionamiento. Es una causa que está fuertemente impregnada por política, es una causa donde parecen involucrados personajes muy oscuros como la Gamarcina, no sabemos bien qué función cumplía cobrando 40.000 pesos por mes, hay cosas muy extrañas, entonces hay que ser cautelosos. Yo creo que la fiscal está haciendo bien su trabajo, me parece que no hay elementos suficientes como para afirmar taxativamente, porque eso es una sentencia judicial, lo que va a decir, ¿es un suicidio o es un asesinato? Hay ciertos indicios que hacen pensar en un suicidio, más, digamos, la gente, digamos, los inclinamos más a pensar que fue un suicidio. Muchachos, muchas gracias por venir. No, a vos por invitar. Por si faltara algo en esta Argentina, por si faltaran quilombos así diplomáticos internacionales, ahora se la agarraron con un símbolo criollo, con la salada y con Cuevana también.